La playa de Canet de Berenguer, en Valencia, cambiamos completamente de asunto, se pone a punto para la llegada de turistas desde el próximo fin de semana. Sí, porque se instalan pasarelas de madera, duchas, más papeleras, todo se está preparando. Y uno de los que se encarga de ello es Alfonso, es un antiguo pescador que lleva más de 2 años como operario de mantenimiento. Con 20 grados de temperatura, el sol en lo alto y la primavera encima, toca pensar en lo que viene, el verano y las playas que tienen que prepararse para la época estival. Estos días el litoral es un no parar de limpiar, colocar, preparar y dejar todo en su sitio para cuando llegue la primera cita playera, la Semana Santa, esa que llenará las arenas mediterráneas. Playas como la de Canet de Berenguer, donde Alfonso, Diego, Nacho y Juan trabajan sin descanso ya. Agarreu cada uno una ferramenta. Alfonso, chicos, ¿dónde vamos? Que os veo cargados ya. Vamos a empezar a montar el sistema de pasarelas para ¿Sí? que ahora en Pascua la playa esté bien montadita ya. Aquí en la playa de Canet. Aquí en la playa de Canet. ¿A qué hora habéis empezado hoy? Esta mañana a las 7:30. 7:30 de la mañana. ¿Y Sí. hasta qué hora estamos? Estaremos hasta las 3. Los acompañamos, que hoy tocan las pasarelas de accesibilidad al mar. Ir igualando un poquito la arena y un poquito para abajo y aún. Alfonso, lo que habéis hecho primero es ponerlo listo para sentarlo, Preparamos ¿no? el terreno un poquito, pero está bastante bien porque estos días ha hecho viento y está bastante bien, y ahora vamos dejando las pasarelas bien asentadas ya. ¿Cuántas pasarelas tenéis que colocar? Pues la playa creo que tiene 14 accesos. ¿Sí? Y en cada acceso va un tramo de pasarelas. Esto es un trabajazo. ¿Cuántos días estáis aquí haciéndolo? Esto pues en una semanita, un par de semanas lo montamos todo. Y ahora para Pascua se prevé que venga mucha gente, además da buen tiempo. Sí. Y entonces pues lo que se pretende es que esté montado todo. Vale, déjalo en la furgoneta, tráete el taladro y los tornillos. Vale. Y las bolsas. Perfecto. Sí, que la faena continúa con Diego y la colocación de papeleras. Esto tiene que quedar bien atornillado, ¿no? Sí, la fijamos bien con tornillos para que días como hoy, que hace mucho viento, no se las lleve el aire. ¿Y cuántas tienen que ir por pasarela? Pues 4 por pasarela. ¿Y cuántas pasarelas hay? Muchas. Unas 14, 15 habrán. O sea, que ahí hay trabajo por delante. Hay trabajo para bastantes días. Los dejamos trabajar y comprobamos cómo aquí las redes de vóley ya están en lo alto, los lavapiés también puestos a punto para después del baño. Y es que no queda nada para Pascua, para que los que vengan puedan disfrutar como Leo y Ronald. Para ellos, hoy en la playa, toca pescar. Leo, ¿qué vienes todos los días a pescar? Bueno, los días que puedo, ¿Sí? me arrimo a la playa, la veo si me gusta pesco. ¿Y cuánto tiempo has tardado en pescar esto que tenemos aquí? Pues llevaré una media horita aquí, ¿Qué es? una dorada. ¿Y cuánto pesará? Pues unos 2,5 kilos, una cosa así. Hoy has echado el día, ¿eh? Sí. Pesca, tomar el sol, paseos, opciones, aquí muchas. En la que el año pasado fue la mejor playa de España, con cristalinas aguas, fina arena blanca y también cultura, sí. En la Biblioplaya, donde encontramos a Mar, que para este verano también está preparada. Hola, Mar. Hola, ¿qué tal? Que digo yo que aquí en esta playa, además de bañarnos, tenemos cultura. Sí, claro. ¿Cuántos libros hay aquí? Pues unos 600, alrededor de 600 libros, un poquito de todo, para niños, para mayores, de ficción, de historia, sobre todo lectura más ligera, para que quien quiera venir a la playa, pues si además se quiere entretener con un libro, pase por aquí por la Biblioplaya y se acerque a nuestra playa. Venga, que todo está listo para que en tan solo unos días esta imagen sea una realidad para todos aquellos que elijan el Mediterráneo como destino para descansar.